Algunas veces una persona llega a la sala de cine sin saber lo que va a ver y eso es lo que me ha ocurrido a mí con esta película. Os voy a hablar en este vídeo de El Talento, un estreno del pasado fin de semana del que yo no tenía demasiada información, había visto algún pequeño trozo del tráiler, pero desconocía por completo qué iba a encontrarme, así que entré al cine sin expectativas, enteramente por curiosidad, a ver lo que me iba a encontrar. Y tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo esta película. Lo que parecía un drama familiar y una especie de juego se transforma rápidamente en algo muy oscuro, retorcido y perturbador. Así que nada, os voy a hablar del Talento sin spoilers. Empezamos. Tengo que reconocer que a mí me gusta hacer estos experimentos de vez en cuando, meterme en una película que no conozco nada para ver qué me encuentro, y aunque en muchas ocasiones pues sale un poco rana, ¿vale? Al final la película no me llama tanto o no termina convenciéndome, esta película ha sido todo lo contrario. La película está dirigida por Polo Menárguez, con guión de Fernando León de Aranoa, basada en la novela La señorita Els. Es una obra difícil, con muchísimo monólogo interior, y que aquí lo han convertido en un relato visual, cargado de tensión, con atmósfera y con diálogos muy punzantes. Pero bueno, ¿de qué trata esta película? La historia nos introduce en Elsa, una joven violonchelista que ha pasado gran parte de su vida estudiando a tocar ese violonchelo para intentar entrar en una de las escuelas más prestigiosas. Y bueno, en una celebración de un cumpleaños, su madre le pide que le dé una carta a Ignacio, su padrino. A partir de ese momento, la joven se encontrará en una encrucijada donde la familia, el dinero y el deseo se van a entremezclar. El reparto está compuesto por Esther Espósito, que ya la conocimos en la serie Élite, junto a Pedro Casablanc, Mirela Balic, Marta Aledo o Clara Sanz, entre muchos otros. Es una película bastante más compleja de lo que parece en un primer momento y que nos va a adentrar en un camino bastante tortuoso para la protagonista. Ya sabéis que divido mis críticas en diferentes bloques, voy a empezar por lo mejor, luego lo peor y luego voy a analizar algún tema que me ha llamado la atención en esta película. Voy a empezar por lo mejor. Lo más destacado de esta película es cómo va construyendo esa tensión y esa atmósfera poco a poco. Es una peli que no para, el ritmo está maravillosamente bien llevado y la verdad es que impresiona cómo va creando esa tensión desde el inicio, con los silencios, los diálogos, las miradas y cómo pasamos de una historia inocente a algo muchísimo más complejo y muchísimo más oscuro. Al final, poco a poco, según va pasando la película, vamos encajando piezas de un puzzle que va a ser bastante perturbador e incómodo. Como os he dicho, no voy a haceros spoilers, pero cuando llega a situarse esa última pieza en el puzzle, os puedo decir que sorprende. Y bueno, luego la película visualmente es muy llamativa, está muy bien dirigida, muy buena fotografía, desde luego todo el equipo técnico hace un trabajo espléndido y se nota que han tomado ciertos riesgos a la hora de hacer la película, cosa que agradezco muchísimo, y la dirección de actores es brutal. Desde luego los dos protagonistas, que son Esther Espósito y Pedro, están absolutamente brillantes en cada una de las escenas, tanto las escenas que comparten como en las que cada uno de ellos está en una situación diferente. Yo tengo que decir que Esther ya me sorprendió bastante en Venus, una película que pasó bastante desapercibida, creo que ya está muy bien, pero en esta peli creo que logra soportar el peso de la historia muy bien durante toda la peli. Creo que hace una interpretación muy sólida y que desde luego el mensaje que ella quiere trasladar como personaje y también como actriz creo que impacta muchísimo y deja al espectador pensando después de ver la película. Es una interpretación, en mi opinión, valiente, intensa y desde luego muy comprometida con la peli. Así que en general nos encontramos con una peli muy sólida y muchísimo más compleja de lo que uno podría esperar nada más empezar la película. Por supuesto, también tiene algunas cosillas que no me han convencido tanto, sobre todo quizá en el apartado de interpretación de alguno de los personajes, vamos a decir el cast más joven. Es verdad que alguna interpretación me ha chirriado un poco más, sobre todo porque creo que Esther está tan comprometida con la historia que nos ofrece eso, una interpretación muchísimo más intensa y el resto del reparto no parece estar en ese nivel de intensidad, pero de verdad que en general todo el aspecto interpretativo lo veo bastante sólido, con algún pero en general bastante bien. También ocurre quizá un poco con los mensajes de la película, son demasiado intensos o repetitivos
repetitivos en algunos momentos respecto, pues eso, a la sexualización, al lujo, a la despreocupación. Es verdad que son mensajes que se repiten constantemente y que quizás se hagan un poco repetitivos, pero creo que hacen un dibujo bastante interesante de la sociedad y de ese tipo de situaciones, de fiestas y de conversaciones entre estas personas que viven en una situación bastante privilegiada. Al final nos encontramos con una familia que tiene muchísimo dinero, en la que los amigos también tienen muchísimo dinero y que las facilidades para estos jóvenes pues están todas, ¿vale? No tienen ningún tipo de dificultad, todo es fácil en su vida y eso también es un mensaje que se repite demasiado y puede resultar eso, un poco repetitivo, pero al final yo de verdad que he terminado muy satisfecho con todos los mensajes que lanzan porque son muy punzantes y creo que muy certeros, o por lo menos eso es lo que me ha parecido a mí. También es verdad que yo, por ejemplo, no he leído esa obra original, así que no sé de qué material parte esta película, pero sí me da la sensación de que al tratarse de una novela que quizás sea un poco más monólogo interno, sí ha faltado en la peli que nos cuenten un poco más esa salud mental del personaje. Se ve en muchísimos momentos, sobre todo al principio y al final de la película, pero me hubiese gustado que ese viaje se hubiese trasladado también un poco a la parte central de la película. Analizar un poco más esas situaciones, sobre todo en diálogos que tiene con diferentes personajes, tanto con su amiga como con las personas que trabajan en ese hotel. Creo que podrían haber analizado quizá alguna situación un poco más y haber rascado un poco más pues, en la mente del personaje de Esther, pero en general es que he salido muy satisfecho de esta película. Y también creo que es gracias al tema central, ¿vale? Que es un poco el que quiero hablar en este vídeo, que es sobre la sexualización del cuerpo de la mujer, en este caso del cuerpo de Esther Expósito, durante todos estos años desde que, bueno, estaba en Élite hasta ahora. La hemos visto tener este discurso muchísimas veces, a ella misma como actriz, de la cosificación del cuerpo de la mujer, de cómo ella muchísimas veces se ha sentido muy cosificada en redes sociales, las opiniones no solicitadas sobre el cuerpo ajeno, etcétera. Creo que eso es algo muy interesante que toca esta película. También, quizá, porque es verdad que siempre nos ponemos en la cabeza de, bueno, pero si estás tremendísimo, no sé qué problema tienes en salir desnudo o que se te vea un poco el culo cuando lo tienes bien puesto. Pero es que no sabemos lo que ocurre en la cabeza de esas personas ni si esas personas quieren enseñarlo y creo que ese es un mensaje bastante interesante de esta película. En plan, bueno, yo puedo estar buenísimo, pero aún así no querer enseñar mi cuerpo porque es parte de mi intimidad y no quiero vender esa parte de mi vida y al final es un poco la pregunta que nos propone esta película, ¿no? ¿Venderías enseñar tu cuerpo por una cantidad de dinero? Tú pones el dinero, no hay ningún tipo de problema, creo que hay un poco cheque en blanco, es muchísimo dinero del que se nos habla en la película, así que vosotros venderíais vuestro cuerpo, ¿vale? Para que lo viesen, no tocar, no absolutamente nada, simplemente verlo. Creo que ese es un tema interesante, sobre todo porque hoy en día tenemos pues las plataformas de contenido sexual en la que pagas una suscripción para ver a gente. Bueno, pues creo que esta peli lo trae un poco de cuánto valoras tu intimidad, de si todo tiene un precio o no lo tiene, de si verdaderamente quieres dedicarte a eso o quieres dedicarte a otra cosa aunque no te dé tanto dinero. No sé, creo que es una conversación bastante interesante la que abre esta película y también sobre cómo nos encontramos mentalmente. El personaje de Esther en esta película se enfrenta a muchísimas preguntas durante la peli, ya no solo por enseñar su cuerpo o no enseñarlo a cambio de dinero, sino también qué supone eso, ¿no? ¿Quién es la persona que tengo delante que yo creía conocer, pero de repente he visto que es una persona completamente diferente, cómo te rompe los esquemas, incluso de tus propios padres, y cómo quizá la vida que tú has decidido tener, ser la mejor violonchelista, ir a esa escuela, quizá no todos sean planes que tú habías pensado y ya no quieres tomar ese camino. Creo que nos plantea muchísimas preguntas esta película y por eso creo que es interesante. Cuando terminas de ver una película y te hace tener una conversación postvisionado, creo que eso es algo muy, muy, muy chulo y también muy llamativo que consigue la película. Cuando fui al cine, fui con mi amigo Adri a verla y cuando salimos del cine no paramos de comentar ciertas escenas, ciertos momentos que le había transmitido a él una conversación, que me la había transmitido a mí. No sé, creo que fue muy interesante y muy enriquecedor esa conversación post-visionado. Así que yo desde luego de aquí mando toda mi enhorabuena al equipo por conseguir eso, ¿no? Por conseguir ese ejercicio. Que luego puede gustarte o no gustarte la película. Yo estoy seguro de que
un montón de gente quizá no le llame la atención o le parezca muy obvia en muchísimos momentos o que te expone las cosas demasiado brutas. Yo no soy ese tipo de personas, la verdad, yo creo que lo hacen bastante bien, que van cultivándolo bastante bien durante la película, pero al final cada uno vemos una película desde nuestro prisma, desde nuestras vivencias, desde nuestros gustos, así que estoy seguro de que esta peli pues quizá no sea para todo el mundo y no le llame a todo el mundo, pero desde luego sí creo que es una peli que puede dar conversación y que habla del día a día, ¿vale? Al que nos enfrentamos con redes sociales, por las autoestimas, ¿vale? Por esa cosificación de los cuerpos, por ver que es un cuerpo y no hay ningún talento detrás, o sexualizamos ese trabajo que está haciendo simplemente porque es una persona muy guapa. No sé, hay muchísimos mensajes en la peli muy interesantes, así que desde luego yo os la recomiendo, ¿vale? Yo os diría que vayáis al cine a verla y bueno, como os podéis imaginar, pues mi puntuación es bastante alta. Le doy 4 estrellas sobre 5 a esta película, a El Talento. Ya os digo que cuando me metí en la sala de cine no sabía qué esperar, la verdad, no esperaba demasiado de la película y la verdad eso es que me ha sorprendido muchísimo. He salido muy satisfecho después de ver la película. Estoy deseando verla otra vez para fijarme sobre todo en más detalles del principio de la película, porque como os he dicho, la historia se va construyendo y se va complicando un poco más según va avanzando, así que quiero fijarme en algunas cosillas del arranque de la película. Me ha gustado mucho, la verdad, ha sido toda una sorpresa, desde luego va a ser una de las grandes sorpresas de este año. Aquí abajo en comentarios podéis decirme si la habéis visto, qué os ha parecido, que quizá pues estáis flipando con este vídeo porque no os ha gustado la película, pero eso podemos debatirlo aquí abajo en comentarios. Y nada, como siempre os digo, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico tanto como a mí, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita para que os avise en mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.